Ser Málaga, Jesús Sánchez, buenas tardes. Hola, Carles, buenas tardes. No sé si es muy pronto para pedirte una valoración económica de los daños, porque si miras todo el litoral, toda la fachada de la Costa del Sol, está prácticamente toda afectada. Pues mira, 160 kilómetros de litoral. No ha quedado ni uno solo de los 14 municipios de la Costa del Sol sin desperfectos. El temporal de Levante, lo decía bien John, olas de hasta 6 metros de altura que han destrozado paseos marítimos, se ha tragado la arena de numerosas playas, el agua se ha colado en chiringuitos, en viviendas, mucho mobiliario urbano, casetas de playa, hamacas, palmeras, muros derribados. Lo han contado, fíjate, los dueños de los chiringuitos y de los pescadores, que también temían por sus barcazas. Mira cómo están los chiringuitos. Se lo lleva todo la mar. Estamos intentando balizar desde la zona afectada hasta aquí por el tema más que nada de la seguridad, porque hay gente muy atrevida, pero es importante respetar la seguridad porque ya sabemos la fuerza que tiene el mar. Venimos de Barcelona, el mar, y verlo así un poco bravo es agradable. Esta tarde, con el viento que se espera y eso, pues deberemos ver los barcos si no se lleva 7 o 8 esta noche. Y es verdad que los servicios operativos aquí no dan abasto, llevan desde ayer retirando arena, cañas, piedras, toda la suciedad acumulada, y todo esto contrarreloj, porque llega el Domingo de Ramos, aquí en la Costa del Sol la ocupación turística prevista era del 70% en los hoteles, y todos temen ahora que la campaña de Semana Santa se vaya al traste. Valoración económica a esta hora no la hay todavía porque está todo el mundo intentando limpiar y retirar todo lo que hay en paseos marítimos y playas. Jesús, este fenómeno de unos años para acá, 5, 10, 15, 20, ha ido a más claramente, ¿no? Es un problema endémico. Cada vez que hay un temporal, el mar se traga la arena. Y claro, es algo automático. Volvemos a poner la arena. Y como algunos políticos dicen ya aquí en Málaga, es un pozo sin fondo, un dinero que se está tirando, y lo que hay que hacer es buscar otro tipo de soluciones, como por ejemplo un plan de estabilización de las playas, porque es absolutamente urgente. El siguiente temporal se va a volver a llevar la arena. Mañana, precisamente, hay prevista una reunión de todos los ayuntamientos afectados con el gobierno para intentar buscar una solución. Hay que realizar un estudio, elaborar proyectos, y eso requiere mucho dinero y tiempo, y de momento nadie está dispuesto a poner tanto dinero sobre la mesa. No, todo esto, aparte del corto plazo, nos recuerda, por si alguien lo había olvidado, que cuando hablamos de los efectos del calentamiento global, del cambio climático y esas cosas que a algunos tanto les aburren, estamos hablando de un asunto económico con mayúsculas, pero con muy mayúsculas. Santiago Groño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y esta misma semana, con la advertencia de la ONU de que ahora o nunca, pues razón de más para comentarlo, la verdad. Sí, a ver, la ONU, lo que pasa es que esta no es la primera vez que lo dicen. La ONU, desde los años 60 se están empezando a hablar de estos temas. A ver, el último informe de la ONU es absolutamente demoledor. Dice que el 2025, que eso es pasado mañana, es el último año que pueden seguir subiendo las emisiones a la atmósfera, ríos, etcétera, etcétera. A partir de aquí tienen que caer en vertical. En vertical quiere decir, bueno, pues en vertical, hasta el 2050, para que al 2050-2055 solamente suban las temperaturas medias globales 1,2 grados. Si no, será el desastre. Entonces, bueno, las pérdidas económicas evidentemente varían según los ángulos con que se miden, pero se están hablando de billones de dólares de pérdidas. Entonces, bueno, yo tal y como lo veo, como las personas tendemos, y me incluyo, a mirar más el corto y el medio plazo que el largo plazo, mi opinión es que las medidas que se tendrán que tomar, y lo digo con todas las palabras, las medidas que se tendrán que tomar, que serán muy duras, tendrán que tomarse casi de forma dictatorial. Porque si no, no salimos. No, exactamente. Bueno, me estoy acordando de la conversación contigo la semana pasada. ¿Recuerdas, Isaías? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Santiago y su libro Futuro. Hola. ¿Qué futuro? Hoy tiene más sentido que nunca esa pregunta, pero claro, apelar o hacer referencia a modos casi dictatoriales para que unos planes que, en fin, parecen revestidos de sentido común puedan llevarse a cabo, tiene delito también la cosa, ¿eh? De todas maneras, aquí unos salen perdiendo más que otros, Santiago, y nosotros tenemos mucho que perder, no solamente porque somos una especie de isla, una península, con otros 2 archipiélagos, y porque nuestro PIB se sustenta en gran parte en el turismo, precisamente.
Sí, evidentemente, o sea, pensemos que la suma de turismo más hostelería, más restauración, más ocio y más transporte en España es el 25% del PIB, con lo cual es absolutamente verdad que unos tienen más que perder que otros. Pero precisamente por eso, y yo creo que España es ejemplo honesto también, habrá que tomar medidas muy duras. Por ejemplo, en Málaga se hablaba de un plan preventivo para proteger las playas. Eso cuesta mucho dinero. Claro, sí, o sea, ahí hay que poner dinero encima de la mesa, hay que hacer una inversión. Y sobre todo si a los 2 años lo vuelves a perder, pues ya me contarás. No, yo me refiero a un plan preventivo. Para evitar. Bueno, entonces eso significa contradiques, significa, pues, espigones, significa, los técnicos saben infinitamente más que yo. Pero para eso hay que hacer una inversión. Una inversión que o bien o sale de impuestos o sale de recortar en otros sitios. Ya. Es que no hay más. Ya. Jesús, ¿alguna cosa más desde Málaga? Bueno, estamos muy pendientes de esa valoración de daños. Esta tarde los chiringuitos van a intentar cuantificar cuántos son los daños. Y eso sí, hay muchos municipios que con tanto trabajo llevan 24 horas literalmente limpiando. Nos aseguran a estas alturas, 4:15 de la tarde, Francino, que van a intentar por todos los medios estar para el domingo de Ramos, para el lunes santo, más que listos para recibir a los turistas en Semana Santa. Claro, es que a lo mejor, no sé, Santiago, cambiar el modelo productivo es muy complicado. No sé si habría que hacerlo de manera dictatorial o no, pero claro, nos hemos acostumbrado a ir a los chiringuitos. A ir a los chiringuitos incluso todo el año en algunas localidades, por ejemplo, como en Málaga, que están ahí delante, no de estas localidades que son además exclusivamente veraniegas. Es un gustazo, pero evidentemente algo está pasando en la Tierra. No lo tiene que decir la ONU, ¿no? Ni siquiera. Hay una cosa, Santiago, que seguramente tú tienes más acceso. Yo en alguna ocasión he husmeado en los informes, decías que no a corto ni a medio, pero sí a largo plazo, en los informes que a largo plazo hacen las aseguradoras. Y son apocalípticos, son demoledores. No se suelen hacer públicos porque las aseguradoras viven de asegurar y no de decirte lo que te va a pasar en tu chiringuito dentro de 10 años o de 5 años, ¿no? Y de tener dinero cada mes o cada tal. Pero son demoledores. Y son mucho más caóticos y tremendos que incluso que los de la ONU. Saben perfectamente, tienen cuantificado lo que va a costar esto. Lo tienen ya. Bueno, es que a ver, por ejemplo, para no hablar de España siempre, es que las Islas Maldivas pueden literalmente desaparecer. Sí. Entonces, claro, imaginemos los litorales. Por ejemplo, yo vivo en Vilasar. Posiblemente el agua me llegaría a la puerta. A la puerta de casa, quiero decir, O sea, imaginemos las implicaciones que tiene esto. Ya en infraestructuras, vías de tren. Hace 4 días, un oleaje que hubo, el ferrocarril de la línea R1, la de la costa, quedó cortada. Sí, totalmente. Es decir, esto tiene unas implicaciones tremendas, que yo estoy seguro que la tecnología puede, evitar totalmente ya no, pero puede difuminar, puede diluir. Pero para eso hace falta muchísimo dinero. Y hace falta también otra cosa, cambiar modos de vida. Bueno, supongo que todos conocemos, yo al menos conozco un par de personas, que en pleno invierno les gusta estar en casa casi en bañador. Claro. Porque ponen la calefacción, mirando de calefacción. Pues a toda castaña. Claro. Bueno, déjame despedir a Jesús, que Jesús sigues ahí, ¿no? Sigo aquí. Pues nada, compañero, ya nos vas informando. A ver cuando tengas la valoración de daños o lo que sea, ¿vale? Muy bien, un abrazo fuerte. Hasta luego. Estaba pensando de todas formas, con esto que estamos comentando, me estaba acordando ayer la conversación con Lorenzo Milá, que nos decía, a propósito de una entrevista con Pérez Reverte en El Mundo, que decía, con esto de la guerra hay que cortar el desayuno, la comida y la cena al espectador del telediario y enseñarle lo que es una guerra. Y él decía, hombre, eso sí, pero hay que buscar el punto de equilibrio, con el cambio climático también, porque si das mucho a la brasa todos los días, acabas narcotizando al público, al espectador, ¿no? Bueno, es verdad, y con la guerra podría pasarnos algo parecido, ¿no? Que por cierto, me temo que la guerra de Ucrania va a durar más que la obligatoriedad de llevar mascarillas, que hasta último ya saben los oyentes que le hemos puesto fecha de caducidad el próximo día 19, salvo novedades, pero la guerra de Ucrania ha camino de convertirse
en una especie de Vietnam a las puertas de Europa. Yo, cuando en los primeros días de la invasión había voces que planteaban ese escenario de Vietnam, dice, una eternización del conflicto, nos podía parecer, y de hecho nos parecía un poco exagerado a lo mejor, ¿no? Pero por desgracia tiene toda la pinta de que pueda ocurrir. En cuanto a la pandemia, más allá de esa inminente retirada de las mascarillas, dos cosas importantes y preocupantes. Una, el impacto que ha tenido la pandemia en la obesidad infantil, que ya era un problema muy serio en España, pero que se ha agravado. Y dos, ojo que la pandemia no ha terminado. Y si no, que se lo pregunten a los 26 millones de habitantes de Shanghái, en China, que continúan confinados una semana después. Jamás hubiera imaginado que los suecos son ahora mismo los que más se aproximan al ideal de consumo de dieta mediterránea. Bueno. Habrá que cambiar a dieta escandinava. Sí, siguen los patrones de la dieta mediterránea. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Bueno, que ha cambiado nuestros hábitos, muchos, también los saludables, ¿no? Somos más sedentarios, en general, ahora que hace 2 años, y esto está afectando especialmente a los niños. Consecuencias, 1 de cada 3 en España sufre obesidad o sobrepeso en nuestro país tras la pandemia. Y ojo, porque esos datos, y ahí va también el factor económico, empeoran y bastante en los hogares con rentas más bajas. En los hogares con ingresos mensuales que sean menores a unos 1.300 euros, el sobrepeso y la obesidad alcanza al 32% de los niños entre 14 y 16 años. Conclusión, moraleja, rotunda, por otra parte. Vivir en un hogar pobre duplica el riesgo de sufrir obesidad o sobrepeso. Estos son datos que incluye el informe Adiós a la dieta mediterránea, nutrición y hábitos saludables de la infancia en España, que ha presentado hoy Save the Children. Esto, Santiago, cuando hablamos de inflación y de cesta de la compra, hablamos de historias como esta que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, pero es que esta historia, Carlas, tiene, o sea, sigue, no se acaba ahí. O sea, es decir, un niño, un adolescente está en una casa de renta baja, tiene un alto riesgo de tener sobrepeso, y como nos ha dicho esta señora Teresa, exactamente, eso puede llevar posteriormente a problemas de diabetes, de colesterol, etcétera, etcétera. Y esa persona con esos problemas acudirá a la sanidad pública en busca de atención, con lo cual se incrementarán los costes, no solo en medicamentos, sino además en atención de profesionales, etcétera, etcétera. Es decir, que esa persona, en gran medida, su salud pasará a depender de la sanidad pública, con los gastos que ello comporta. Santiago, sigamos con los efectos relacionados con la guerra y con el capítulo de las sanciones. Ya se ha escuchado este mediodía que la Unión Europea propone ampliar al carbón y posiblemente en el futuro al petróleo y al gas las restricciones, las sanciones a Rusia, pero hay países como Alemania que si se vieran en esa tesitura, su economía, lo dijiste tú el otro día, quedaría casi en barbecho en algunos sectores, ¿no? Sí, yo hay dos del tema del tema de la guerra de Ucrania, invasión, llamémoslo como queramos. Hay dos aspectos que se me escapan y que no entiendo. Y muy rápidamente intentaré exponerlos. Primero, Rusia es un país que tiene un nivel de desarrollo, que tiene expertos, que su gobierno puede recurrir a asesores. Vamos, yo estoy absolutamente convencido que tendría que dar por supuesto que si invadía otro país, que además está en el centro de Europa, que no está en la otra punta del mundo, iba a ponerse en marcha un proceso económico contra ella, porque pasó en Irak, pasó en Irán, etcétera, etcétera. Un proceso con unas consecuencias absolutamente terroríficas para la economía de Rusia. Esto por un lado. Con lo cual, no entiendo, es decir, no puedo llegar a entender cómo se puso en marcha este proceso bélico. Y hablo únicamente de economía, por favor, ¿eh? Y por el otro lado, yo no sé, y quiero suponer que cuando se han ido poniendo en marcha estos procesos de sanciones, los gobiernos de los países que han decretado estas sanciones han estimado los costes que para sus propias economías van a tener las sanciones, porque las sanciones siempre acaban afectando a quien las pone. Entonces, ¿se ha arbitrado algún sistema de compensación o de fiscal, monetario, ayudas para todas las personas que se van a ver afectadas? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto, que antes
Isaías, tú has hablado del turismo. Se ha estimado que de forma directa e indirecta el turismo de España se va a ver afectado en 7.500 millones por la guerra de Ucrania. 7.000 millones de menos de ingresos. ¿Esto se va a compensar de alguna forma a las empresas afectadas? Bueno, hay un plan general de choque, no conozco el detalle, pero no tengo ni idea, la verdad. Pero claro, es que esto es el turismo. Que sí. Pensemos, por ejemplo, que el 45% del maíz que entra en España viene de Ucrania. Bueno, no sé, tú has hablado de Alemania. En Alemania no solamente es la energía, Alemania tiene un tráfico comercial muy importante con Rusia. El gobierno alemán ha estimado, ha calculado el impacto que sobre estas empresas, con nombres y apellidos, no el PIB, porque el PIB es una cosa muy amplia. Empresas con nombres y apellidos va a tener este proceder, ¿se les va a compensar de alguna forma? Yo creo que sí lo ha calculado y que por eso no vamos más adelante. ¿No? No lo sé, pero desde luego, y por favor, únicamente hablo del tema económico, o sea, el impacto va a ser tremendo, tremendo va a ser. Sí, yo creo, Santiago, que no lo tenían calculado y lo estarán haciendo ahora, ¿no? Yo creo que las decisiones hace un mes se toman en el último momento ante la idea de que, bueno, no atacará y cuando ataca hay que tomar una serie de decisiones que están poniendo a nuestros actuales políticos, ya sea los españoles, los europeos, a todos los norteamericanos, ante la mirada de la historia, ¿no? Una cosa es un escenario de una invasión y en 10 días ocupar un país y la otra una guerra que se va enquistando. Exacto, por tanto, tienen que tomar primero las decisiones y luego afrontar las consecuencias, que no sé si será como un plan de choque, como dice Carlas, o sabiendo que va a haber, arrastrando una serie de costes políticos, ¿no? Porque no pueden tomar esas decisiones. Me temo que tendremos tiempo para comentarlo. Santiago, hasta la próxima semana, amigo. Muy bien. Venga, hasta luego. Buenas tardes a todos.